Bienvenidos a este nuevo encuentro con la historia de Calabria y sus personajes célebres, organizado por la Asociación Calabresa Mutual y Cultural, Subsecretaría de Cultura. Presentación, ¿quién les habla? Lucía Marando. Calabria, una región que nos sorprende día a día, nos sorprende por su historia, nos sorprende por sus personajes célebres. Hoy nos encontraremos con un emperador que es reconocido por los calabreses, pero también es reconocido por los historiadores del mundo, por ser un precursor del humanismo y del Renacimiento. Estamos en plena Edad Media. Y este personaje célebre del reino de Sicilia, puesto que el reino de Sicilia comprendía desde la Campania hasta la isla de Sicilia propiamente dicha y por lo tanto la región Calabria lo incluía. Este emperador ha sido muy importante en el desarrollo de la historia europea, de toda Europa. Sin más preámbulos, les presento a este emperador, a este rey de Sicilia, Federico II. Hoy hablaremos de Federico II, llamado Stupor Mundi, un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Sicilia, cuando Sicilia estaba compuesta por la Campania, Calabria, Puglia y propiamente la isla de Sicilia. Un gran emperador que hasta el día de hoy es recordado. Federico II nació el 26 de diciembre de 1194 en Jesi, Ancona, Italia. Era hijo de Enrique VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de Constanza, hija de Ruggero II, primer rey de Sicilia. Acá vemos imágenes de Jesi, el lugar de nacimiento de Federico II. Según algunas fuentes, su nacimiento fue público, ocurriendo en una tienda en plena plaza principal de Jesi, mientras su madre era arropada por algunos notables de Enrique VI. Según parece, la razón fue la avanzada edad de Constanza, que durante los 8 años previos se había mostrado estéril, sentaban dudas sobre la legitimidad de Federico, por lo que el nacimiento se habría celebrado de ese modo a fin de establecer garantías sobre el origen del niño. Federico II de Hohenstaufen, llamado Stupor Mundi, estupor del mundo, justamente por ese carácter excepcional, esa personalidad fuerte y decidida, fue rey de Sicilia y Jerusalén. Y cuando decimos Sicilia, es todo el sur de Italia, la parte septentrional de la actual Italia, desde la Campania hacia el sur, que incluye Calabria, la Puglia y por supuesto la propia isla de Sicilia. Y fue también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Es también uno de los escritores más representativos de la escuela poética siciliana que él mismo creó. Enrique VI, su padre, en un primer momento parece aceptar la elección de la mujer. Su mujer se llamaba Constanza, era hija del rey de Sicilia, Ruggero II, y con el nombre de Constantino en el verano del año 1196 el pequeño fue elegido rey de romanos por los príncipes alemanes en la Dieta Imperial de Frankfurt. Algunos meses más tarde, llegado el tiempo de la ceremonia bautismal celebrada en Asís, el nombre del futuro soberano
fue cambiado por el padre que, respetando la prioridad de la casa paterna en aplicación de la ley sálica, decide asignarle el nombre de Friedrich Roger Constantin, Federico en italiano, para indicarlo en la futura guía de los príncipes alemanes como nieto de Federico Barbarroja. Roger, Ruggero en italiano, para subrayar la legítima pretensión a la corona del reino de Sicilia como descendiente de Ruggero II de Sicilia. Y Constantino en italiano, para acomunarse con la Iglesia de Roma, que en el medioevo indicaba la fuente de la propia autoridad terrena. Aquella fue la segunda y última ocasión en que Enrique VI vio a su hijo. Federico nacía ya pretendiente de muchas coronas. Si bien la imperial no era hereditaria, Federico era un válido candidato a rey de romanos, el título electivo de los sucesores elegidos del Sacro Emperador, que comprendía también las coronas de Italia y de Borgoña. Estos títulos aseguraban derecho y prestigio, pero no daban un poder efectivo, faltando en estos estados una sólida estructura institucional controlada por el soberano. Estas coronas daban poder solo si se era fuerte, de lo contrario sería imposible hacer valer los derechos reales sobre los feudatarios y sobre las comunas. Aparte, por vía materna, había heredado la corona de Sicilia, donde en cambio existía un aparato administrativo bien estructurado para garantizar que la voluntad del soberano fuese aplicada según la tradición del gobierno centralizado. Acá vemos unas fotos, imágenes de Enrique VI y su esposa Constanza, la princesa de Sicilia. Al morir el padre de Federico II, llamado Enrique VI, en el año 1197, Federico se encontraba en Italia con la intención de cruzar hacia Alemania. Al llegar la noticia, el guardián de Federico, Conrado de Spoleto, abortó la expedición y llevó al niño a Palermo junto a su madre, donde permanecerá hasta el término de su educación. Su madre Constanza era por derecho propio heredera del reino de Sicilia, y para asegurar los derechos de su hijo, lo nombró públicamente heredero al trono de Sicilia, nada más que al llegar. La educación en Sicilia fue un elemento fundamental para formar su personalidad, debido a la civilización normando-árabe-bizantina presente en Sicilia. Eso es algo muy importante porque tanto Calabria, la actual Calabria, como la actual Sicilia son un crisol de razas y de culturas árabes, bizantinas, normandas, españolas, latinas en general. La unión de los reinos de Alemania y de Sicilia no era vista con buenos ojos ni por los normandos ni por el Papa, que, con los territorios que por diversos títulos componían los estados pontificios, poseía una línea que habría irrumpido la unidad territorial del gran reino, haciéndolo sentirse en consecuencia rodeado. Recuerden que el Papa se encontraba en los estados pontificios en este momento, que era el centro de la actual Italia. Hacia el sur el reino de Sicilia y hacia el norte estaban todos los príncipes alemanes y los territorios del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso el papado decía: me encuentro rodeado por un solo emperador. A la muerte de su madre, Federico fue coronado rey de Sicilia el 17 de mayo de 1198. Como quiera que los derechos imperiales del niño podían comprometer su propia vida,
Su madre nombraba en su testamento como tutor del niño al papado. Así el Papa Inocencio III se encargó de la tutela de Federico hasta que fue mayor de edad. A fin de proteger al inexperto rey contra sus enemigos, el Papa le indujo a que se casara en el año 1209 con Constanza de Aragón y de Castilla, viuda del rey Emerico de Hungría. Acá vemos imágenes de Salimbene de Adán, Averroes, Gregorio IX e Inocencio IV, estos dos últimos papas. No fue hasta el año 1220 cuando, tras arduas negociaciones con Inocencio III y su sucesor Honorio III, que sucedió a aquel en el año 1216 y que había sido profesor del propio Federico, Federico fue coronado sacro emperador romano en Roma por el Papa el 22 de noviembre de 1220. Al mismo tiempo, su hijo mayor Enrique fue coronado como rey de romanos. Las condiciones prometidas a cambio de la coronación fueron duras e incluían condonar la deuda pontificia, renunciar a la condición de legado apostólico en el reino de Sicilia, socorrer al Imperio Latino de Constantinopla y embarcarse en una cruzada hacia Tierra Santa para recuperar los santos lugares. Federico, una vez coronado, no se mostró muy dispuesto a cumplir esas promesas, aunque habló de preparar una cruzada. Por su parte, casó a una hija suya con el emperador de Nicea, lo cual demostró a las claras su poco interés en socorrer al Imperio Latino de Constantinopla. Acá vemos imágenes de la Escuela Poética Siciliana y la Escuela Médica Salernitana, las que fueron fundadas por Federico II. Federico II no daba signos de querer abdicar al reino de Sicilia, pero mantenía la firme intención de tener separadas las dos coronas. Alemania la dejaba a su hijo, pero en cuanto emperador conservaba la suprema autoridad. Habiendo crecido en Sicilia, es probable que se sintiese más ítalo-normando que alemán, pero sobre todo conocía bien el potencial del reino siciliano, con una floreciente agricultura, ciudades grandes y con buenos puertos, además de la extraordinaria posición estratégica en el centro del Mediterráneo. A diferencia de la mayoría de los emperadores del Sacro Imperio, Federico pasó poco tiempo en Alemania. En el año 1218 ayudó a Felipe II de Francia y al duque de Borgoña, Eudes III, a acabar con la guerra de sucesión en la Champaña, al invadir la Lorena, capturando y quemando Nancy, donde tomó prisionero a Teobaldo I de Lorena y le obligó a que retirara su apoyo al pretendiente champagnés Erard de Brienne. Tras su coronación en el año 1220, Federico apenas sí volvió a salir de Italia hasta el año 1236, salvo la Sexta Cruzada. En el año 1236 hizo un viaje de un año a Alemania y a su regreso en el año 1237 pasó el resto de su vida, 13 años, en el sur de Italia o en Sicilia. Estas son imágenes originales del Tratado de Cetrería, ese tratado que investigó, que confeccionó Federico II, entre otras muchas actividades que realizaba. A diferencia, entonces, como decía, de otros emperadores, Federico II permaneció en este reino de Sicilia, entre Calabria y Sicilia, y los últimos 13 años los pasó ahí.
En el reino de Sicilia, usualmente llamado en aquel tiempo el Regium, que entonces comprendía, como he dicho, el sur de Italia hasta la Campania, realizó una intensa y a veces impopular labor de reforma. Modificó las leyes de su abuelo Ruggiero II de Sicilia, promulgando las constituciones de Melfi en el año 1231. En ellas se reorganizaba el reino de Sicilia como una monarquía autoritaria, con un gobierno centralizado, renegando del feudalismo. Estas leyes continuaron siendo, con unas mínimas reformas, las leyes básicas de Sicilia hasta el año 1819. Por cierto, que otras nuevas leyes contradecían su promesa al Papa de renunciar a la legatura apostólica sobre el reino, la cual le daba derecho a controlar los asuntos eclesiásticos y a deponer y nombrar clérigos y obispos. De hecho, sus continuas refriegas con el papado en la forma de las luchas entre güelfos, que eran los pro-papales, y gibelinos, que eran los pro-emperadores, sobre todo en el norte y sur de Italia, los llevaron a promulgar nuevos impuestos y a elevar los antiguos en el reino, lo que aumentaron su impopularidad. En general, sus asuntos lo alejaban de su capital, Palermo, y prefería pasar los momentos de asueto cazando en Campania o en Apulia. Durante este período se hizo construir como pabellón de caza Castel del Monte y como patrón de las letras fundó en 1224 la Universidad de Nápoles, ahora llamada Università Federico II en su honor. Fue conocido en su tiempo como Stupor Mundi, pasmo del mundo, por su carácter excéntrico y heterodoxo, y por sus extensos conocimientos. De él se dice que hablaba 9 lenguas, entre ellas latín, siciliano, alemán, francés, griego y árabe, y escribía en 7, a diferencia de otros monarcas de su época, muchas veces analfabetos. Su curiosidad intelectual lo llevó a fundar la Escuela Poética Siciliana y a profundizar en la filosofía, la astronomía, las matemáticas, la medicina y las ciencias naturales. En el año 1224 fundó la Universidad de Nápoles, introdujo el estudio del derecho romano con las glosas de Justiniano, reelaboradas por estudiosos de la Universidad de Bolonia. Favoreció también la antigua escuela médica salernitana. Escribió algunos libros, uno de los más conocidos, De Arte Venandi cum Avibus, un tratado de cetrería considerado como el primer libro moderno de ornitología, y también un libro simbólico y filosófico y algunos poemas. Como su padre, Enrique VI, Federico estableció una corte cosmopolita, abierta a gentes de todas las naciones, incluido su tesorero de origen africano, Johannes Morus. Su carácter fue tildado de extravagante, ya que despreciaba las convenciones sociales de la época, tales como las relaciones de vasallaje o el concepto de honor caballeresco. Esto motivó la desconfianza de algunos de sus aliados, quienes desconfiaban de sus intenciones políticas. Los historiadores han considerado a Federico II como un monarca europeo que anticipa el Renacimiento, un príncipe cuya corte era la más importante de la Edad Media, quien pretendía modernizar sus estados. Esta idea de un soberano renovador comenzó ya en sus propios tiempos. Algunos autores reivindicaron esta concepción, pero otros, siguiendo la tradición de la Iglesia, lo calificaron como anticristiano. Los medievalistas modernos ya no aceptan estas ideas. Argumentan que Federico se entendía a sí mismo como un monarca cristiano en el sentido de un emperador bizantino, por lo tanto, como el regente de Dios sobre el mundo. Esta ideología, que afirmaba que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era el sucesor legítimo de los emperadores romanos, chocaba con la pretensión papal de sumisión del imperio ante la Iglesia.
De este modo, el enfoque moderno del reinado de Federico II tiende a centrarse en la continuidad entre Federico y sus predecesores normandos, los reyes de Sicilia y los anteriores emperadores. El cronista franciscano Salimbene de Adán relató en su crónica que en su interés por dilucidar cuál era la lengua originaria de la humanidad, Federico II ordenó aislar a un bebé de todo contacto verbal, esperándose que el niño, al crecer sin haber oído nunca a nadie hablar en ningún idioma, aprendiera espontáneamente a hablar en la lengua original de la humanidad, que Federico sostenía que era el hebreo, aunque algunos autores dicen que sostenía que era el griego. El experimento fracasó porque las hayas del niño le enseñaron a hablar a escondidas. Según una versión, Federico II declaró a Cristo, Moisés y Mahoma un trío de impostores. Se atribuye a Averroes un escrito del tema, y desconoció abiertamente la autoridad papal, siendo esta la verdadera causa por la que fue excomulgado por Gregorio IX, papa, e Inocencio IV, también papa, y por el primer concilio ecuménico de León en el año 1245, que lo depuso como emperador por perjuro, hereje y perturbador de la paz. Su respuesta habría sido crear una nueva religión, de la que se proclamó Mesías, reservando a su ministro Pietro de la Viña el rango de San Pedro. Federico II fue objeto de sorprendentes esperanzas escatológicas. De hecho, todo lo que los franceses habían esperado de los Capetos y Carlomagno, los alemanes lo esperaban de él. Al morir Federico Barbarroja en el año 1190, comenzaron a aparecer profecías en Alemania que hablaban de un futuro Federico, emperador de los últimos días, que liberaría el Santo Sepulcro y prepararía el camino para la segunda venida de Cristo y el milenio. Su brillante personalidad favoreció el nacimiento de un mito mesiánico. Marchó a las cruzadas en el año 1229 y reconquistó Jerusalén, coronándose rey de la misma. Tuvo conflictos encarnizados con el papado. Fue varias veces excomulgado como hereje, perjuro y blasfemo, de lo que se vengaba tratando de despojar a la Iglesia de la riqueza que supuestamente era el origen de su corrupción. Joaquín de Fiore, en la Concordia del Antiguo y Nuevo Testamento, habiendo comparado a Jesucristo con Salomón, hijo predilecto del rey David, equipara a Federico II con Absalón, hijo rebelde de aquel. Para todos los joaquinistas, Federico II era tenido como el anticristo, o al menos uno de sus precursores. Joaquín de Fiore habría profetizado su nacimiento de Constanza, esposa de Enrique VI, quien sería el futuro y más peligroso enemigo de la Iglesia. Posteriormente, cuando los espirituales franciscanos retomaron sus escritos, los tergiversaron hasta el infinito. En el pseudo-joaquinista Comentario sobre los últimos días, escrito en el año 1241, se pronosticaba que Federico II perseguiría tanto a la Iglesia que en el año 1260 quedaría totalmente destruida. Para los espirituales italianos, el emperador era el anticristo en persona y su reino la Nueva Babilonia. En Alemania, en cambio, seguía siendo como el Salvador o Mesías, cuya misión abarcaba el castigo de la Iglesia. Para sorpresa de todos, Federico II murió en el año 1250, 10 años antes del pronosticado fin del mundo, sin poder llegar a cumplir su misión escatológica. Pronto comenzó a rumorearse que seguía vivo. Más aún, habría resucitado, pues había sido visto entrar en los cráteres del Etna, mientras un ejército de caballeros descendía hacia el embravecido mar siciliano. De esta forma nació la leyenda del rey bajo la montaña, que fue popularizada por los hermanos Grimm y posteriormente se aplicó de manera retrospectiva a Carlomagno y Federico Barbarroja. Tal leyenda dio pábulo para que muchos años después apareciera un pretendido Federico II resucitado, causando gran revuelo en Italia y Alemania, siendo a la postre ejecutado cuando la farsa fue descubierta.
Federico II, como ya hemos dicho, tenía predilección por Italia del Sur. Dentro de cada región tenía una ciudad preferida. En la Campania, Nápoles. En Sicilia, Palermo. Y Calabria también era continuamente visitada por Federico II. Vivo Valentia, que la encontró totalmente destruida, la reconstruye. Y Cosenza era su ciudad preferida dentro de la región Calabria. En Cosenza construye lugares para la educación, construye templos y organiza una feria, la más importante de Calabria, que duró durante muchísimos años. Pero Cosenza también fue elegida por Federico II para que descansen los restos mortales de su primogénito Enrique VII, hijo de su primera esposa Constanza de Aragón. Enrique VII fallece, según los estudios que se le han hecho a sus restos, a su esqueleto, falleció de lepra avanzada. Y Federico II decide llevarlo a Cosenza y su sepelio se hizo con honores reales. Así es que Cosenza está muy ligada a Federico II y a toda su obra. Bueno, hasta acá la vida de este gran rey, gran emperador de finales de la Edad Media. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo encuentro.